Bienvenidos a los hermanos que estoy viendo por primera vez. Si nos permite, en el final después vamos a conocernos, saludamos un cachito. Ahora vamos a mirar la palabra. Para entender lo que vamos a mirar ahora, vamos a tener en cuenta este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Una cosa importante que esta mañana recaté, y creo que ustedes también, la franqueza de las palabras, ¿no? Por ahí alguno tiene miedo de que alguno se pueda decir una palabra que no corresponde a nuestro léxico, pero bueno, pronto eso suele pasar a veces. Lo que viene es que pase, o lo lindo es la franqueza, ¿no? A mí me gusta mucho eso, la sencillez, la sinceridad. Eso deja tranquilo no solo a los oyentes, sino a las personas que mencionan esas cosas, que seguramente hay un tránsito de franqueza, de autenticidad, de esperar que Dios siga trabajando en la vida de las personas. Y siempre digo que las personas que han testificado, de alguna manera, si tuviéramos que testificar todo, tendríamos que hacer un culto de testificadores. Hay lugares que lo hacen, los martes especialmente, hay iglesias que lo hacen, donde se da siempre el testimonio, y solamente llevan 2 o 3 horas para que cada uno pueda testificar, no sin antes testearle el testimonio de las personas que van a hacer esto, porque si no faltarían las horas. Yo pienso que acá con 4 o 5 personas como ustedes, hermanos y hermanas, de una manera son los que nos representan a los demás. Todos tenemos testimonios para dar, todos. Estamos orando por la hermana de Gustavo, bueno, que está teniendo un problemita importante físico en Buenos Aires. Ella vive en Buenos Aires con su esposo y su hijito, su iglesia, y bueno, estamos hablando de la que también yo no la conozco, pero nos ha pedido oración tanto Gustavo como su esposa a favor de ella, una chica de 28 años, con una enfermedad de las siniestras que todos conocemos, y bueno, peleándola también como corresponde, como la hermana también Ana, nuestra hermana Ana, también llama Anita, tu hermana, ¿no es cierto? Bueno, la hermana Anita y la hermana Ana, la nuestra, la de acá, la mamá de la hermana Mariana, también con un fuerte cuadro en esa enfermedad siniestra, y es para pelear, en la fe, en la confianza, y peleamos en todos los frentes así, no hay otra manera. De pronto a lo mejor hay otras formas, sí, para nosotros son así, las peleamos en la fe, gracias al Señor por los médicos que nos atienden, nos asisten, y la gente que contribuye y colabora para que podamos hacer de alguna manera las cosas un poco mejor y puedan ser sustentadas incluso, pero nosotros dependemos del Señor en ese cuadro. Y bueno, y siempre es bueno la sencillez, admitir que necesito la ayuda del Señor. Y no solamente del Señor, sino también de mi compañero. Yo solo siempre dije, no puedo hacer absolutamente nada. Lo digo desde acá siempre. Donde voy, donde vamos. No hay nadie que haga las cosas solo. Absolutamente. Nadie. Nadie es absolutista. Imagínense que ni siquiera Jesús es absoluto, aún siéndolo. Él siempre era y es un Señor dependiente de su Padre, ¿no? ¿Sí? Yo vine a hacer lo que papá o mi Padre me ha enviado. No hago nada de aquello que mi Padre no me haya enviado a hacer. Está supeditado a control, si se quiere, Él. Y nosotros también. Así que lo que yo no hago lo harán ustedes, dijo Jesús. Es tremendo. Y ustedes harán cosas mayores que las que yo hice, dijo Jesús. Hablando de nosotros, de la iglesia. O sea que nos puso en un cuadro, digamos, no superestelar, pero en un cuadro importante. Nos apersonó para decirnos, en ustedes está el triunfo y el éxito de la iglesia de la que se viene. Nos encargó a nosotros la tarea.
Así que no dijo Jesús, quédense tranquilos que yo voy a hacer todo, lo hago todo limpio, voy a coser, voy a trabajar. Veo que hay gente que quiere hacerlo todo y termina descollados en sus fuerzas. Hay gente que es así. Trabaja, se esfuerza, limpia, barre, lleva a los chicos a la escuela, da de comer, va al personal trainer, va a todos lados. Y cuando a los 40 años no sirve para nada. Se terminó. Lo intentó. Fue una buena esposa, un buen esposo. Y para acá, para allá, estaban todos. Era el hombre orquesta o la mujer orquesta hasta que se desmembró la orquesta. Y se acabaron los músicos. Se fundió. Siempre es bueno compartir. Así que quiero leer el capítulo 3 y verso 20 de Apocalipsis, si bien ya usted lo ha leído seguramente, y no justamente voy a relatar eso, voy a hablar sobre eso, pero quiero abrir esta puerta en la mañana para poder comprender con ustedes algunas cosas importantes que tienen que ver con el perdón. En esta mañana voy a hablar del perdón. Del perdón. Y si hablo del perdón, la antípoda del perdón, o en todo caso, no hay perdón si antes no hay una culpa. Así que tenemos que hablar de la culpa. ¿Y qué hacemos con eso? Ahora, para hablar de la culpa y remitirme a obtener el perdón, debo estar sensible, debo capturar la idea, y desde mi corazón debo estar abierto para poder comprender. Porque nosotros, para tener la bendición que vamos a tener, la que se viene, no la que ya vino, sino la que se viene. Porque usted dirá, bueno, pero siempre hablamos de bendición, claro, porque esas siempre están. Y las que fueron de ayer ya están. Y las que hacemos con las que vienen mañana. Y las que vendrán pasado, las que vienen para tus hijos. Siempre es bendición del Señor. En todos los frentes. ¿Está escuchándome? Así que necesito estar con un corazón no solo predispuesto, sino un corazón tierno. Como si fuera un corazón de un niño, cualquiera que tenemos acá. Que son tiernitos, que son sensibles. Recién un poco como que me reía cuando daban testimonios ustedes, porque digo, a veces hacemos locuras, como por ejemplo ahora para el evento de las hermanas que quieren hacer en el Howard Johnson. ¿Usted sabe de qué hotel estamos hablando? Sí. ¿De cuál? De uno de los más caros del mundo ahora. En Dolores hay un hotel grande que se está haciendo, el mejor Howard Johnson, mucho más grande que está acá, y que todavía no lo pueden terminar. Justo a la entrada de Dolores, si usted va por acá atrás, si entra Dolores por una de las entradas a la izquierda, al fondo, un complejo internacional. Y hay varias partes del mundo donde hay un Howard Johnson. Sí, ni hablar, acá, por eso tenemos el camino acá que está frente a la ruta. Entonces, y hermanos varones, estas señoras quieren hacer un evento. ¿Y cuánto tienen ahorrado hoy por hoy para alquilar el Howard Johnson? Marido, ¿cuánto va a tener que poner usted para que su esposa vaya? Y las hijas. No me diga nada porque lo va a ahorcar eso. Pero bueno, pero están averiguando para acá, para allá. ¿Saben lo que es pasar? Supongo, no sé, no tengo los valores, está la hermana Mariana por ahí. ¿Cuánto vale una noche ahí? Y más o menos, una idea entre 1.600 y 1.700 pesos completo. Per cápita. No, cada uno. Cada uno. No, doble, habitación doble. No habrá tanto, no hay 2 estrellas por acá. Después. Sin contar Sonora, la contar a Yuyis, No contar pensaron a la hora hacer el de evento en el, Solamente lo que no pensaron hacer el evento en el San Vicente o en el Pinamar, que sale más barato. contar la hora. En el tinglado. No, Damián. Si no es grande, ponemos los tablones, los caballetes, están los baños, es grande, los chiquitos juegan, se divierten. Está también para hacer los centros, para que los chicos puedan jugar. ¿No quieren el Pinamar? No, el Howard Johnson quieren. Ahí van. Y este miércoles van a ir a Cariló, en ese hermoso complejo también, en un hotel. No sé cómo hacer, porque si es por hoy, francamente, no siempre tenemos el dinero, ustedes no lo tienen también. Pero esa es la fe. Tenemos un Dios rico, grande y poderoso. Y vamos a ver la idea de cómo pueden ir todas las hermanas. Vamos a buscar la idea también, la manera. No solo para el de acá, el de Cariló, con los dos son de Cariló, sino también para que ninguna falte en el Howard Johnson,
que yo no lo conozco de afuera, supongo. Pero ahora lo voy a conocer cuando tenga que poner eso. No me voy a olvidar más. Todos los hombres van a entrar a la noche, les aviso. A pagar. A ver, por la ventanita, pues. ¿Se dan cuenta que así hacemos las cosas? Y como dijo, creo que fue la hermana Mariana, somos una iglesia que si la gente dice, pero ustedes cómo hacen las cosas, porque no somos una multitud, porque con las multitudes también se hacen cosas, o a veces no se hacen cosas cuando hay una multitud, pero sí se hacen las cosas cuando hay un grupo homogéneo que están mirando al Señor y que por sobre todo tenemos una sensibilidad de mirarlo al Señor y entregarnos a Él y consagrar a Él todo tipo de pedidos, de situaciones. ¿Me está escuchando? Así siempre nos hemos formado, porque como hablábamos hoy a la mañana temprano con algunos, eso ha sido y siempre tendrá que ser nuestra visión. La visión tiene que estar bien convincente, bien clara, bien precisa, ahí, bien latente, incluso que no haya nada que lo pueda apañar, libre de toda empañadura o de toda suciedad. La visión tiene que estar clara y siempre adelante, allá como, ¿se acuerdan? Como el francotirador que tiene la mira puesta en el blanco y está allí, tratando de hacer blanco y sin descuidar la visión, que pasan los años y tiene la palabra como clavada en su corazón y la va a llevar adelante porque Dios le habló y yo le creo a Dios como también usted le cree a Dios. Si Él te habló y tú le crees a Dios, espéralo, como dice Habacuc, porque no se tardará, sino que se cumplirá. Amén. Gloria al Señor. Así que reitero, para poder entender esto, que vamos a mirar ahora, vamos a tener en cuenta este pasaje, capítulo 30, verso 20 de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso nada más. He aquí yo estoy a la puerta. Voy a pedir que las puertas se cierren, no se abran, especialmente los chiquitos, para no generar distracción. Esto es importante lo que esta mañana, porque yo creo que esta mañana Dios tiene que sanarte, y no justamente de enfermedades físicas. Así que si alguna esta mañana vino, ya que estamos en familia, estamos tan en familia que vio cómo trata la mamá de Ángel a su hijo. Y cómo se dirigió Carlos cuando dice, vos estás en la broma. Familia, bueno, está bueno. Que la mamá, ¿cómo le decía a su mamá a usted cuando era? No voy a empezar de cómo me decía a mí porque... Bueno, pero qué linda familia. Bueno, así que si en esta mañana usted ha venido con alguna herida, no herida de las que fueron provocadas esta semana que acaba de terminar, porque hoy estamos comenzando una semana nueva, sino heridas que tienen que ver con la vida en sí misma, y que no se han subsanado, o que se han saneado a medias, y que siempre tiene que ver a un antibiótico, entre comillas, espirituales, para simplemente calmar el dolor, pero la enfermedad sigue estando allí enlistada. Hablo en el simbolismo. O como que los médicos espirituales vienen y nos dan un sedante para sedar el problema, y aunque seda el problema, lo adormece, pero aún seguimos con el coágulo sangrante, espiritualmente hablando. Como que siempre estamos andando por la herida. Tenemos un momento maravilloso de alegría, cuando vengo a la iglesia ni hablar, estamos contentos, bendecidos, me abrazo con mi hermano, vengo el día viernes, vamos a estar con los hermanos allí en el civil a la hora que fue indicada, vendremos luego para acá, tendremos un momento de alegría, vamos a saludarle y a saludarnos, y seremos parte también de la alegría de ellos, y como hacemos siempre también. Vamos a contribuir para que vayan las semanas el miércoles, y vamos a contribuir para que vayan las semanas en agosto del Howard Johnson, cuando te fuese, no hay problema eso, porque somos esa familia, ¿no es cierto? Pero en esta mañana, tú tienes que irte sano de acá. Pues yo no tengo duda que todavía hay problemas dentro del espíritu de la gente, y que no podemos disfrutar de la bendición que Dios quiere darnos, de la que Dios quiere darnos ahora, no de la que ya fue. La que ya fue. Nos gozamos, la disfrutamos, la compartimos, fue añadida y ya forma parte del recuerdo. Fue linda,
fue maravillosa, pero Dios quiere darnos ahora otras cosas singulares y nosotros a lo mejor seguimos sangrando por heridas o por heridas de cosas que nos pasaron en la vida. Y que alguna de esas cosas tienen que ver con la desgracia, y la pongo en esos términos, con la desgracia que significa vivir en los andaniveles de la culpa. De la culpa. De la culpa. Así que leo una vez más el texto. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús hace esto. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta debería subrayar. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta puerta que acabo de subrayar debe estar abierta ahora de par en par, hermano querido. ¿A través de qué? A través de la sensibilidad y el reconocimiento, amén, de la franqueza. Voy a admitir que necesito pedir un consejo, pedir hablar. Y lo peor, el diablo es experto para silenciarnos a nosotros. El diablo es experto. La culpa es silenciosa, ¿te sabía? La culpa es silenciosa. Y se le ha quedado con la vida a muchísimas familias en el mundo. El otro día un chico, creo que lo mencioné, sentía culpa a los 14 años y decidió no vivir más. Y tomó la peor de las determinaciones en la misma escuela donde él estudiaba, allí en Capital. A los 14 años. Tenía culpas. Le echaba la culpa a la vida. No le sentía el gusto de la vida. Obviamente vacío del Señor, claro. La culpa es silenciosa, es una enfermedad silenciosa. ¿Me está escuchando? Hay enfermedades que son silenciosas, físicas, y hay otras que son preferibles que empiecen a doler para tratarlas rápido. Hay enfermedades que se quedan con la vida, ya lo de las físicas, y aún sin ser médico, pero todo de leer un poquito y de escuchar un poco a quienes saben. Una vez hablé tupido con el doctor Kapp, querido amigo, sobre estas cosas, y él me decía, vos sabés que en su despacho ahí en el hospital hay enfermedades que te avisan y te alertan para que vos tomes rápido el control de la situación, o los médicos, o de tu cuerpo, o de tu vida. Pero las peores de todas son las enfermedades que son de carácter silencioso, que vos andas bien y que el cuerpo no esgrime ninguna denuncia de que algo está pasando, y que de la noche a la mañana se despierta, y cuando vas al control médico, a resumir las cuentas, hay quienes te dicen es demasiado tarde, pero tú no sentiste nunca un golpe, o nunca sentiste un dolor, nunca sentiste un dolor de cabeza. Las llamadas enfermedades silenciosas. Siempre suelo decir que para los que están apartados, los que se apartan, siempre será bueno que el que está apartado sienta dolor por estar apartado. Puesto que si siente dolor por estar apartado de Dios, el dolor va a hacer que esa persona trate de solucionar ese dolor, viniendo a quien puede quitarle el dolor. Lo peor que le puede pasar a un hermano apartado, hablando de los términos espirituales, es estar apartado sin sentir dolor. Porque el hecho de no sentir dolor lo va a mantener siempre alejado de Dios. Y hay un indicador hoy médico en el mundo, en varios países del mundo, Argentina todavía no está legalizada, que es la famosa eutanasia. Usted ha escuchado mucho de esto, no es nuevo, hace ya varios años. En algunos países del mundo se usa la eutanasia. ¿Y para qué se usa la eutanasia? Es para acelerar la muerte, con el permiso de la familia, puesto que ya no hay más nada que hacer, sin que éste sufra dolor. O sea, no sufre dolor, pero se va a morir igual. Y creo que lo que el diablo en este tiempo quiere hacer con algunos creyentes es usar de la eutanasia, espiritualmente hablando. Y la culpa es la peor de todas las enfermedades, que hace que aún sigas con vida y que puedas vivir 50, 60, 70, 80 años de edad, de años en la vida a lo mejor, y con un encargo de conciencia, que aunque estés en la casa del Señor en un lugar como este,
y ames a Dios como aman tus hermanos al Señor, y tú quieras servir al Señor y aún te has puesto a servir al Señor, pero está esa cosa encallada, es la culpa que te echaron o la culpa que echas, para ambos sectores. Y que si esa culpa no es quitada a nosotros, jamás comprenderás, jamás comprenderé, jamás comprenderemos de qué se trató un llamamiento del Señor, de qué se trató haber servido al Señor, amar al Señor, consagrarme a Él. Jamás lo voy a entender. Voy a ver cómo otros sí lo hacen, y aún yo viéndolo voy a seguir sin tener comprensión, porque voy a preguntarme cómo hizo esta persona, cómo lo hace. Razón por la cual lo veo hacer lo que hace y yo no puedo hacer lo mismo, porque algo me retrotrae, algo me tira hacia adentro, que me constriñe, que me aprieta. La culpa. Entonces, reitero, cuando yo leo ese texto con ustedes, esa puerta, ese corazón debe estar abierta de par en par, como en este momento yo veo mucha atención a la vida de ustedes. Y yo cuando preparé esto, en la semana que se fue, estuve leyendo y leyendo un poco y bastante después, y arremetí contra esto buscando algunas cosas, y descubro Isaías 43. Vamos ahí. Isaías 43, lo que nos asegura el Señor de aquello que tenemos que dejar de hacer. Reitero, nos asegura Él de lo que tenemos que dejar de hacer. En esos planos, yo pongo este texto que vamos a leer ahora con ustedes, y que usted lo busca, la sensibilidad, la sencillez de corazón, la humildad en este tiempo para nosotros son elementales, hermano, para obtener una mejor y una mayor comprensión. Use la comprensión, ¿me está escuchando? Pero úsela con los matices de la humildad, no use los mecanismos de la mente, no se ponga en esto a coordinar un pensamiento desde la lógica, no lo va a lograr. Porque si usted usa la lógica, usted me va a rebatir esto que yo estoy diciéndoles a usted, y usted no me lo va a poder rebatir, digamos, parándose, porque usted es tan respetuoso y se va a tener que clavar ahí, escuchándome a mí decir esto, pero usted se va a cerrar diciendo, claro, vos porque no estás en los ambientes que yo he estado cuando fui un infante, cuando fui un niño, un joven, o mi familia destrozada. Qué fácil es hablarlo, a lo mejor alguno puede pensarlo en voz baja o en silencio, qué fácil es poder pensarlo y hablarlo desde donde vos lo hablás, sin que sepas cómo estoy yo viviendo de hace tantos años de vida, una vida embargada, una vida sometida, una vida hipotecada. Si usted no usa la sensibilidad, si usted no usa la comprensión, usted va a juzgar este mensaje. Que ojalá que así no sea. Porque todos los casos son para respetar. En pocas palabras, una vez nos visitó una familia, un matrimonio grande, bien grande, y ya eran ellos bisabuelos, y después de un mensaje casi parecido a este, una mañana recuerdo, querían charlar con nosotros, y con Mónica ahí en ese costado, un hombre grande y su esposa, 60 años, 70, 60 y pico años casados, con sus hijos, con todos. Y después de un mensaje como este, la hermana quería hablar con nosotros delante de su marido para contarnos lo que jamás los oídos de su marido habían escuchado. Ella lo guardó toda su vida, una flor de madre, una flor de abuela, una flor de esposa, pero por toda la vida había llevado lo que esa mañana su marido había de enterarse, cuando nos comentaba Mónica y a mí, delante de su esposo, una mujer de casi 70 años ya, cuando fue violada teniendo 4 o 5 años. Y nunca se lo pudo contar a nadie, incluso a su propio esposo. Y ahí llevó todo el correteo de la vida y ella fue, no la vimos más después porque se fueron a otra ciudad. Fue una excelente madre, una excelente esposa, pero esa mañana la palabra la desnudó y tuvo que volcar lo que no pudo volcar en 60, 70 años, lo volcó esa mañana. ¿Y sabe cómo terminó? Terminó siendo libre.
En esa mañana, en un rinconcito del templo ahí. Pero había llevado toda la vida esa culpa. La culpa de no perdonar a un pariente directo de ella. Y no perdonar a su madre de ella, que se puso así, como pasa siempre a favor del victimario y todas esas cosas. ¿Qué cosa, no? ¿Qué hacemos con estos casos? Lo tiramos a la basura. El diablo es experto en tirar el techo a la basura. ¿Me está escuchando? El diablo es un experto en mandarnos a guardar al acopio, a usted y a mí. Déjame decirte, vos y yo no le interesamos nada al diablo, usted lo sabe mejor que yo. ¿Me están escuchando firmemente esta mañana? Ahora, ¿cuánto le importamos tú y yo al Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahora, lo que Él quiere hacer es limpiarnos de todas esas cosas que clavaron nuestra vida un día, la dejaron a foca cero, y que si bien los años pasaron y pasaron y pasaron, pero siempre tuvo, no una espina. Porque veo que la espina, cuando nunca se clavó una espina de carro en el pie, yo he jugado al fútbol hasta descalzo, una vez en Tandí jugué descalzo, con los chicos y con pastores en el estadio, y jugué 2 horas. No sé si usted cómo tomé Mario. ¿Cómo me llevaron a la casa del pastor? A UPA me llevaron. Y me quedé sin pie. Cuando usted juega descalzo, sin medias, yo no quería jugar. Usted corre, pero el pasto, una felpa, se me quedó con todos los talones. Y tenía que predicar a la noche, yo era el pastor. Y yo era el predicador de esa noche. Estaba la hermana Margarita de Contreras, estaba la hermana Esther Sorensen en Tandil, estaba nuestra querida hermana Marta, recientemente fallecida, obviamente los pastores y otros más. Y el pastor en la noche, está jugando al fútbol, ya viene. Cuando me llevaron en andas a las 5 de la tarde, a las 7 comenzaba la reunión. Yo estaba más muerto que vivo en ese momento. ¡Qué historia! Y bueno, y me clavó una espina, me acuerdo, bien fuerte. Le digo, si ustedes, dije a los chicos, si ustedes me meten el alfiler, la aguja, me van a lastimar el pie y yo voy a tener que subir una silla de ruedas a predicar. Así que yo caminaba así con la puntita de pie, todo el culto así, así. La tenía en el talón. Y no me la pude sacar porque sacaron la espina del talón, que es lo peor que nos puede pasar. Porque no ha sido la única vez que yo me clavé una espina en el talón o en la pierna. Pero ¿sabe qué pasa con esa espina? Al cabo de 2 o 3 semanas se pudre y se va sola. Se va sola. Al principio se infecta. Entonces usted con algunos antibióticos, un poco de agua caliente quizá, y qué sé yo, y tratando de pisar lo menos posible, cuidado, ¿no es cierto? Y bueno, y tratando de reconocer que no tiene que jugar más descalzo, ¿no? Pero se pudre, pero las espinas que deja la culpa no se pudren más en la vida de las personas. Y solamente Jesús la puede sacar. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo sale la culpa? Es otro tema. Leamos primeramente Isaías 43, verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Está leyendo conmigo? Quiero que preste mucha atención en esto, porque vamos a tener que orar hoy para que usted sea libre. Sí, que usted tiene alguna de estas angustias que lo han desazonado, o le generaron desazón durante tantísimos años de su vida. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué no tengo? Hágase la pregunta, ¿por qué no puedo recordarlas? ¿Por qué no puedo retrotraerlas al presente? Porque entonces no se va a cumplir el verso 19. ¿Qué dice el 19? Porque he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿Acaso no la conoceréis? El único tapujo que puede hacerse que el verso 19 no se cumpla es que vivamos en una despampanante culpa que va a modificar este texto. Por eso dice la Escritura, léalo como está el indicador, con los signos de pregunta incluso, con el interrogante. No os acordéis de las cosas pasadas, no se acuerdan más, déjenla. No traigan a memoria las cosas antiguas, pero ¿cómo puede una señora después de tantos años olvidarlas por sí mismo? Nadie puede hacer las cosas solo. Y menos las cosas que espirituales son, o las cosas espirituales, no salen solas. ¿Estás escuchando? ¿Cómo sale un demonio en la vida de una persona? Solo, a los golpes, qué sé yo, la vida, usando de tripa corazón, como dice el gaucho, no. Yéndome a otra ciudad, yéndome a otro continente, cambiándome de casa, de costumbre, de cultura, tampoco.
Tampoco. Yendo al parapsicólogo, menos. Yendo al psicólogo, no alcanza. Al psiquiatra, tampoco. Gracias a Dios por la medicina buena, como la psiquiatría es parte de la medicina, también la psicología es una rama. La parapsicología, nada de eso lo descarto de plano, de cuaco. Pero aunque buscase por ahí, nada de esto que estoy hablando puede salir. Solo Cristo puede arrancar esas cosas. Que tiene que ver con el espíritu. Porque las cosas espirituales se asisten o se atienden con cosas espirituales. Y las carnales atienden las cosas carnales, los gustos, todas las cosas que escuchábamos hoy en el testimonio de algunos hermanos. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán luz. Ahora, para que vengan las cosas nuevas que tendrán que venir, tengo que arrancar las cosas primeras. Y la pregunta es, si son culpas, ¿cómo? ¿Cómo hago? Debo usar, en este caso, hermano, tendrás que usar el corazón para reconocer, el corazón para replantear. ¿Está escuchando? Todo pasa por el corazón. El corazón para asumir responsabilidad y aún para renunciar. Y escuche esto, debo usar el corazón para renunciar. Y en lo tocante a renunciar, estoy hablando de olvidar, porque renunciar es olvidar. Es decir, cuando hablo de olvidar, no tiene que haber quedado nada. Y cuando hablo de olvido, hablo de perdón. Y sobre esto quiero mencionar algunas palabras. Porque perdón significa olvidar. Es muy difícil. No hay otro argumento. No hay otro criterio, no hay otro camino. Una de las cosas que mantiene al creyente carente de oportunidades, de bendiciones, al creyente, y que nos deja sumido a un duro derrotero de la vida, hablo del creyente, es la falta de perdón. No estamos acostumbrados a perdonar. Pero ¿saben por qué no estamos acostumbrados a perdonar? Porque no hemos aprendido a perdonar. Porque ¿cuánto hemos escuchado de perdón? De esto, de aquello, de lo otro. Sí, pero porque ni siquiera yo voy a decirles a ustedes lo que significa el perdón. Porque todos sabemos lo que significa el perdón. Ahora, ¿cuánto se ha dicho sobre esto? ¿Y por qué nosotros no estamos acostumbrados a perdonar? ¿Por qué en el mundo se dice en la virtud, el que me las hizo me las paga? O el que me las hace me las pagará. ¿Por qué hay gente que ha esperado años para tomar una venganza en este mundo hostil? Porque no conoce el perdón, porque vive flagelado, y el que vive flagelado vive carente del perdón. Porque no conoce el perdón y menos la falta de perdón. Cuando hablamos de culpa, no hablo de duda, sino de culpa, el único elemento sustancioso, el único elemental que destruye y que exonera la culpa es cuando aprendo a perdonar. ¿Hola? Cuando aprendo a perdonar. Hermano, la culpa, escuchen, te somete. La culpa te restringe. La culpa te anula. La culpa hipoteca tu vida. Si tú vives en un sondeo de culpa toda la vida porque todos te hicieron mal, y es muy probable que todos te hicieron mal, pero tu vida vives hipotecado en esa culpa que ya lleva 2, 3 o varias décadas, automáticamente esa hipoteca que está en tu vida la vas a poner posteriormente en la vida de todos tus hijos. Y tus hijos se van a casar y van a llevar la hipoteca nada más que compartida con el resto de sus hermanos. Lo que es capaz de hacer la culpa, elemento sustancioso que viene usa el diablo hasta el día de hoy en la humanidad, la culpa. ¿Vieron este país? A mí me da risa un poco cuando escucho a los políticos, ahora estamos en un tiempo eleccionario. Nadie asume responsabilidad, la culpa siempre es de otro. Nosotros terminamos riéndonos un poco de toda esta historia. Así no se avanza nunca. Yo tengo esa bandera puesta ahí. Digo, Señor amado, algún día quiero ver el país a la cual representa esa bandera. No sé si tendré vida, ojalá que sí. Pero si no es así, aunque sean mis nietos puedan ver un país distinto, donde todos podamos asumir responsabilidad.
Ayúdanos. Amén. Porque mientras sigan las culpas echadas a terceros, no cambian más esto. Es la misma porquería con distintos trajes nada más. Es un poco de lo mismo. Pero siempre la culpa es del otro, de aquel. Nunca uno asume la responsabilidad de culpa. Sin embargo, cuando vengo al Señor, descubro que la vida me trató mal, me restringió, y Dios me enseña por la palabra, aquel que me quiera hacer libre, me enseña por la palabra que para que desaparezca la culpa y toda esa sensación y todos los resúmenes que la culpa arroja en la vida de cualquiera de nosotros, yo tengo que perdonar. No tengo que esperar que alguien me pida perdón. Yo tengo que perdonar. Y ahí nos quedamos mudos todos los que estamos acá en esta mañana. ¿Qué le parece? ¿No le pasó a usted que por no perdonar a un hermano, usted, bueno, debería preguntarle al que se fue, ¿cuántos se habrán ido echando culpas de estas cosas? Vamos a poner como ejemplo esta casa, en estos 29 años escasos, echando culpa. No me gusta la cara del hermano, mientras este se congregue en esta iglesia, yo me cambio de iglesia, que acá, que allá, que no, echando culpa. ¿Somos así? Naturalmente así somos. Porque tenemos que aprender el perdón. El perdón se lo aprende, se lo conoce por la palabra. ¿Está escuchando? Lo aprendo. Está escrito el perdón. Y es de la manera en que Él lo dictaminó, en la manera que Él lo ha ejecutado y yo debo legislarlo. ¿Saben que la iglesia legisla lo ejecutivo de Dios? Dios es el ejecutivo, ¿no? ¿Y qué es la iglesia del Señor? La legisladora. Es como el poder ejecutivo que gobierna el país y está el poder deliberativo con sus dos cámaras, ¿no? Los que parlan, el Parlamento, Senado y Diputado, y ellos legislan, o aquí en nuestro medio, el intendente, el ejecutivo, no es el que resuelve, sino que luego va a la Cámara de los concejales y ellos dictaminan, la aprueban por mayoría y luego lo elevarán con un positivo o negativo a las manos del Ejecutivo sobre ciertas leyes o lo que fuese. La iglesia también está para legislar. Nosotros legislamos las cosas del Señor. Es decir, a ver, usted no está acá solamente para escucharme hablar a mí con los codos, ¿eh? Si usted pensó que está acá solamente para escucharme a mí y usted se va a su casa luego y decir, la verdad que me gustó el discurso del hermano, si usted me toma como un discursante, usted eligió el peor de los discursantes. Y si usted cree que, yo sé que no, pero lo digo déjenme imaginarlo así. Si usted viene pensando que solamente viene a escuchar un lindo discurso, qué sé yo, una linda expresión, una linda retórica y nada más que eso, y del portón hacia afuera usted pierde toda la sintonía, entonces déjeme decirle, usted no ha aprendido mucho de lo que yo quería hacer con usted. ¿Sabe que nosotros legislamos la palabra del Señor? ¿Está escuchando? Amén. Y si se trata de legislar, vamos a aprender esta mañana acerca del perdón. Miren, acerca de la culpa, siempre ha sido destructora a la raza humana. El arma de máxima destrucción, con gran efectividad, que todavía tiene hoy potencia en el mundo, es la culpa. Ha violado, escuchen, ha violado normas morales, la culpa, ha violado normas espirituales, normas psíquicas, normas físicas, destruyendo hogares, familias. La culpa ha destruido avances, la culpa ha destruido futuro. Me retrotraigo como argentino. Hace 60 años, yo voy a cumplir 60 el próximo año. Hace 60 años que estamos sumidos en este país, pero estamos sumidos por asuntos de culpa. Porque nadie quiere asumir responsabilidades y ponernos a trabajar juntos como corresponde y reconocer y admitir.
Pero mientras llegamos embarrando la cancha, y embarramos, pasan los años, pasan generaciones, y miren en dónde nos encontramos. 60 años inconcluso. El grupo de los 20 la semana pasada, ustedes lo ven por televisión, en Alemania, en Hamburgo, dijo la primera ministra británica y dijo la primera ministra alemana, que el tercer país del mundo dentro de los 20 más importante hoy en la actualidad es Argentina. Y tiene razón, hacia afuera, pero aquí adentro, perdón la expresión, estamos comiéndonos los mocos. ¿Y saben por qué? Porque estamos con la culpa nada más. Entonces, ante los ojos del mundo, hacia afuera, por supuesto, todo es crecimiento, pero en lo interno, por motivo de culpas de tantos años, no se logran los objetivos. Y yo hablo todo esto de los planos espirituales, es lo mismo. ¿Está escuchando? Igual. La culpa se queda con todo. Ahora, la Biblia dice, la Biblia dice que tenemos que perdonar. En verdad tenemos que aprender a perdonar. Eso lo dije hace un ratito también. Yo sé que no es tan sencillo perdonar. Levanten la mano lo que son fáciles en perdonar. A ver, si usted es franco, levanten la mano. Yo no voy a levantar la mía porque tengo duda de que yo sea franco para perdonar. Me cuesta. ¿A cuánto les ha costado perdonar? Levanten la mano. Si usted, bueno, los bendigo. Che, no me deje solo. Bueno, los bendigo. Vamos a ver ahora cuántas manos más van a perseverar las que se levantaron cuando leamos algunos textos. No quiero poner en duda tu mano levantada, pero no es tan fácil perdonar. No es tan fácil perdonar. Siempre queda un resabio acá. Y no solo acá, sino en el corazón. Siempre. Algunos han entrado en la adolescencia y se les ha sustraído la adolescencia por un lugar destruido, por la culpa. Algunos entraron en la juventud y no han compartido los tiempos de la juventud. Algunos se hicieron grandes. Algunos hasta se hicieron papás siendo adolescentes. Eso pasa muy a menudo hoy en nuestro país. Habiéndose robado la adolescencia a ese pibe, no pasando por la juventud, para luego un poco más amplio de acá, tener una familia, pero todo le vino de golpe, y la vida lo arrolló, y si bien hoy es papá, mamá, lo que fuese, pero hubo una frustración, se le robó la vida, sin hogar, sin enseñanzas, creciendo casi de la nada y masticando las culpas y las broncas. Esto sucede a menudo hoy, en la vida de las personas. No estoy diciendo nada nuevo ni extraño en esta mañana. Nos cuesta. Marcos capítulo 11. Marcos 11. Ya vamos a estar orando un ratito. Permítame compartir este pensamiento que me hizo tanto bien leerlo en estos días y tratar de escribir algunas cositas. 11:24, ¿lo encontró? Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, qué lindo, te vamos bien. Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Lo encontró el texto? Reitero, el 24 estoy, en el capítulo 11 de Marcos, o San Marcos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis o creed que lo recibiréis y os vendrá. Verso 25. Voy a usar la palabra pero, no dice textualmente pero lo voy a incorporar yo. Pero cuando te pongas a orar, cuando estés orando, ¿qué sigue? Perdonar. Es decir, si usted está orando por un futuro, está orando como todos, para que yo lo use, para que esto, para que aquello, para formar una familia mañana los jóvenes como corresponde, así como estos días vamos a deleitarnos cuando veamos lo que los hermanos van a hacer, porque lo han decidido así hacer. Lo único que nosotros hemos hecho es simplemente indicarles cómo es el camino, nada más. La actitud ha marcado el referente del cual vamos a gozarnos en estos días, porque es así. Cuando tomas el consejo, las cosas funcionan.
Si deshaces el consejo, las cosas no salen como Dios hubiera deseado que éstas saliesen o salieran. Pero cuando toma el consejo salen bien las cosas. Vamos a ver. No es un oportunismo, no es bueno, qué inteligente fueron estos. No. Nada de eso, ni oportunismo. Sí que es sabio e inteligente, pero lo más sabio e inteligente es poder captar el consejo, hacer lo que dice el consejo de la palabra y tiene que funcionar. Ahora, cuando te pones a orar por ministerio, por los dones, para que me use acá, para que me use allá, qué sé yo, que aquello, que lo otro, debo seguir la lectura. Primeramente tengo que perdonar. Y usted puede preguntarse, como también yo me preguntaba, ¿y perdonar qué? No es que lo pregunto muy orondo o con una cuota irascible de mi parte, no. Pero si yo nunca hice mal a nadie y tampoco me hicieron mal a mí, porque es verdad. ¿Sí? Siempre habrá algo ahí adentro para rescatar. Amén. Siempre. Si te pones a orar, si usted sigue lo elemental de la palabra, lo que transcribe la palabra, sin omitir ningún punto, ningún renglón, nada. Si Él dice, cuando te pongas a orar, debes creer por lo que oras, bien, pero te pones a orar, lo primero que tienes que hacer es perdonar. Entonces tú empiezas a orar, no te vayas muy lejos. Quédate ahí. Yo esta mañana digo, Dios mío, yo he venido aquí esta mañana, permítame la redundancia, dije lo hice mañana en el mismo renglón. He venido a mirarte nada más, estar en silencio. Después de agregar no sé qué más, los otros chicos, manadora. Digo, yo estaba en silencio aquí. Luis ya había preparado los calefactores, estaba todo organizado, todo unido. Yo me quedé ahí, como hago siempre, como acostumbro. Digo, Señor, esta mañana no quiero decir nada. Quiero mirarte, observar tus pasos, dónde vas, lo que haces tú. Me quedé en silencio. Pero cuando vengo a la palabra, dice la Biblia, cuando te pones a orar, lo primero que tienes que hacer es perdonar. Amén. Siempre habrá a alguien que viene acá y sube a tu pensamiento del cual tú le generaba rechazo ese pensamiento, no lo podías ver, no lo asumías y estuvo presente mucho tiempo aquí, y no sé si aquí, pero mucho también acá. Y Dios lo que quiere con eso es sacarte el lastre, la mochila, el morral, que no te deja participar de lo que se viene, según íbamos a ver hoy en el verso 19, para que vengan las cosas que van a venir, las nuevas, las novedosas. No van a venir hasta que antes esa mochila que tanto te embargó y que tantos años te hipotecó la vida y te la jorobó, como dice el gaucho, hasta que eso no pase, porque perdonar significa entonces, si tú perdonas, te olvidas. Y el que olvida es alguien que no recuerda más lo que le pasó o lo que le hicieron. Es decir, tú tienes que perdonar si tu novia te dejó. ¿Ves? Tú tienes que perdonar si tu novio te dejó. No hay amenes, ni yo. ¿Yo no sabe perdonar? Si tu esposo te dejó, anda a buscarlo, es otra cosa. ¿Qué piensas que yo voy a decir? No importa, yo te voy a proveer otro. No. Tienes que perdonar. Pero Señor, me lo hicieron a mí. El otro es un desgraciado, empezamos, desgraciado. Pero lo que pasa es que el otro, la otra, está en el mundo y ni sabe de qué se trata toda esta historia, ni sabe que mañana va a ser hasta juzgado porque él también debió haber perdonado, pero por cuanto no conoció al Señor, está inmerso en una tremenda ignorancia, pero tú y yo ya no ignoramos estas cosas. Amén. Razón por la cual todo lo que aquel o aquellas cosas me hicieron mal, me afectaron a mí, están en mí, yo puedo quitarme el lastre
de lo que el otro o la otra o quienes me hicieron alguna cuestión que me marcaron de fondo, se tienen que diluir. Están en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo los efectos de la luz. Hay una luz que me está alumbrando, es el Evangelio. Yo no puedo decir, Dios mío, a aquel que tenga la capacidad de perdonar, sino que se vaya al infierno. Directamente lo está mandando vos al infierno. Porque es imposible que aquella persona pida perdón, porque vive en un marco de ignorancia. Y me retrotraigo, si cuántas veces ustedes que levantaron la mano recién, no lo voy a juzgar, cuántas veces ustedes juzgaron también la actitud de otros, hoy levantan la mano como buenos perdonadores, los felicito. ¿O nunca juzgaste vos? Le pregunto a los que levantaron la mano. Levanten la mano los que levantaron la mano hoy. Levantenla bien, déjenlo, sostengan la manito abajo. Le he preguntado a los que tienen la mano levantada. ¿Vos nunca juzgaste a alguien? Amén. Entonces bájela y no le levante más. Porque es lo mismo. Te metiste en la misma trampa. La culpa te desbordó de tal manera que la desgraciada, hablo de la culpa, no de la suegra, te he llevado, en lugar de pedir perdón y olvidarte, a extender el dedo índice para empezar a inculpar y a prejuzgar. Es igual. ¿O usted nunca culpó? ¿A quién fue el último que culpó? Mejor no lo decimos. Al pastor. Bueno, al hermano. Porque a veces decimos, al patrón que se me quedó con 5 pesos. Bueno, pero cuando se trata de tu hermano en la iglesia, acá y allá. Porque también esto que estoy diciendo es bíblico y te voy a mostrar por la palabra ahora. Por eso digo, cuán difícil es perdonar. Por eso el hecho de perdonar se lo tiene que aprender. Debo aprender, debo orar al Señor a partir de ahora. Mire, le voy a cambiar el curso de oración. Usted que está hablando por tener regias vacaciones, usted que quiere ir a Disney World, quiere que se yo así, no sé dónde quiere ir usted, quédese en la iglesia y comience a orar. Padre mío, enséñame a perdonar. Amén. ¿Cuántos van a incorporar esa oración en su staff a partir de ahora? Nosotros me levanto la mano. Amén. ¿Qué le parece? Me imagino que hermano Carlos no se está riendo por el compañero que está en cana porque entra a salir de usted. ¿O sí? Antes se reía, fui a orar por eso. Bueno, pero Señor amado, ¿cuántas cosas hemos hecho en la vida? Esto las contamos como anécdota. Nuestra oración debe comenzar perdonando. ¿Está escuchando? Y para que nuestras peticiones no sufran estorbo, las que bien podemos pedirle, ministerio, dones, quien va a ser tu compañero mañana, tu compañera, el lindo esposo que va a volver a tu casa, no otro, el mismo negro, va a volver cambiado, transformado. ¿Qué dicen las hermanas que están esperando que venga? Amén, dicen alguna cosa. Sí, Señor, dicen alguna, casi como riendo. Otra vez esa cosa, Señor, no. Ese monstruo, dicen algunos. Ese monstruo, no, Señor. Pero Dios te lo va a... Mira, se fue, qué sé yo, se transformó, no sé, en una hiena se fue. Pero volverá siendo, qué sé yo, un mono tití, qué sé yo, no sé. No lo quiero ni ver, porque aquello, porque lo otro. ¿Qué bendiciones podés esperar vos si tenés ese tipo de criterio? A vos te hablo, pastor, es lindo lo que te habla, pero no se mete en ese cuadro porque cuando te esas cosas yo me pongo loco, me pongo chinchudo, y con esa chinchudez vas a recibir el verso 19, que es lo que Dios quiere darte, porque todo lo que estamos hablando es para que tú te saques la mochila y te hagas cargo, hueco, del verso 19. Amén. De Isaías que leíamos hoy. He aquí yo preparo cosas nuevas, no cosas usadas. Amén. No vaya usted
sepa entender lo que voy a decir, voy a decir con seriedad, pero sepan, escuchen. No vaya a comer chatarra afuera cuando usted puede comer bien adentro en casa. Amén. Los jovencitos y jovencitas, no vayan a buscar la chatarra afuera. No se dejen vislumbrar por los ojitos lindos o por la parla. Vengan y escuchen a quienes tienen que escuchar para que la vida les vaya bien de acá hasta que se mueran dentro de 60 o 70 años. Porque sales a la puerta y encuentras chatarra por todos lados. Las chicas ya a los 15 años ya tienen su vida, los chicos también, qué sé yo. Y los creyentes, menos mal que acá tenemos una juventud que aprendió a escuchar. Pero hay lugares, creyentes, pibes jóvenes y hermosos en la iglesia, que quedan vislumbrados afuera. Y entonces hipotecan, no ahora sin saber, hipotecan habiendo querido hipotecarse para siempre. Porque no conozco uno, yo no conozco uno que le haya ido bien, habiendo desgustado las cosas de Dios y luego hipotecando su vida para siempre afuera, que hoy tenga resultados, simplemente consecuencias he visto en la vida de las personas. Sepamos escuchar, especialmente a las nuevas generaciones, escuchen bien. No te canses de escuchar, ya me tiene cansado, el pastor ya me tiene, siempre me aconseja y ya sé lo que me va a decir, me va a decir siempre que no. Entonces, ¿para qué me voy a preguntar un consejo? Preguntarle que tiene siempre que sí. Anda que veo que hay gente que viene a buscar una respuesta que quiere escuchar. No la que quiere darle el Señor o de parte del Señor por boca de algún mayor o de un siervo o como bien pretendas tú llamarlo. Hay gente así, no, yo voy a buscar a este está siempre de acuerdo conmigo, este está siempre para acariciarme el lomo. Él nunca tiene, siempre me va a decir que sí, siempre está conmigo. Aprende a escuchar y deja de comer chatarra afuera. Hola. Yo estuve en la cancha de fútbol varón y le diría otra palabra, pero no la puedo usar acá. Se lo aseguro que se la puedo decir. No coma. ¿Está escuchando? Amén. Nuestra oración debe comenzar perdonando. Es decir, si nosotros, escuchen, no olvidamos, si tú no olvidas, porque perdonar es olvidar, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Si tú que dices haber perdonado, no has olvidado eso que un día te hicieron, porque no estoy diciendo que no te lo hicieron, a lo mejor te lo hicieron. Y Él no me dice a mí, comenzá a fijarte qué es lo que te hicieron y qué es lo que no te hicieron y luego, como lo supongas, perdoná o abstenete. No, Él dice, perdona lo que tanto te afligió. Así que si yo no he perdonado aún, y es decir, si no he olvidado, porque entonces perdonar es olvidar, si yo no he olvidado eso que tanto me litigó, si no lo pongo en olvido, lo que va a pasar es que tampoco Dios pondrá en olvido Él sobre mí, me dejará siempre pegado en la misma. ¿Se da cuenta que el puntapié inicial lo damos siempre nosotros? En todas las cosas, ¿me está escuchando? Las actitudes. Los hermanos eligen casarse porque lo eligieron ellos. Yo no lo elegí. Se tienen que casar para ser parte de esta casa. Les enseñamos el camino, por supuesto. Vimos la intencionalidad, el deseo, y por eso Dios está abriendo puertas de todo tipo de bendición. Cuando alguien hace las cosas con actitud y con gran... En principio parecía ser bastante trabado, por supuesto, pero la actitud, el deseo, es el marco inicial para que las cosas vengan como tienen que venir. Ahora, si tú no te olvidas, porque hay gente que no olvida, yo te perdono, pero no perdona nada. Entonces, a los ojos de los demás, da linda la impresión. Acá una vez hicimos una reunión, y no sé si fue Mónica, hasta que nos pidió todo, abrácense y pídanse perdón. Y bueno, y yo para no quedar con el primero que agarrar, te la colgás del cuello. Casi que ni elegí. Entonces, digo, Señor amado, parece un simulacro esto. Yo no quiero caer en la trampa de los simulacros. Porque a veces no somos tan sinceros para pedir el perdón correspondiente. O le decimos, Dios mío, yo lo perdono, pero no lo quiero ver más. ¿Qué tipo de perdón es ese? Yo lo perdono, pero que se vaya a Monte Moriah, o se vaya a otra iglesia, o se vaya, no sé, pero que no... Te ruego, Señor amado, tú sabes cómo lo perdoné, pero llévate a otra iglesia, y si no lo llevas a él, me voy yo. Y encima te peleas con Dios, estás loco.
no has aprendido a perdonar. Esta mañana Dios está haciendo algo entre nosotros. Con esto. Yo estaría hasta las 4 de la tarde hablando de esto. Hasta las 3 le promete que hablar nada más. El perdón despeja el camino, hermano. Hola. El perdón despeja el camino. ¿Usted no cree que el perdón despeja el camino? Amén. Porque me olvido. Es decir, debo olvidarme. Me cuesta, nos cuesta. Pero el perdón es el único elemento sustancial o sustancioso que despeja el camino, lo despeja en forma rotunda. ¿Está escuchando? Hermano, la trampa de la culpa es una trampa. Es hacernos sentir y ver que siempre tuvimos razón nosotros. Y que nos siguió en la vereda de las víctimas. El diablo quiere ponernos siempre como víctima, hermano. Siempre es víctima. Que no tengo esto. Hay gente que se ha ensimismado, que se ha metido dentro suyo, dentro de sí. Nadie me quiere, nadie me ama. ¿Usted no alguna vez pensó así? ¿La vez ya que ustedes se levantaron la mano hoy, se levantaron la mano por esto, sí, que algo de esto les pasó? ¿Sí? Ah, por ahí vale, lo felicito. Lo dije con mucho respeto. No pensaba encontrar tantas adhesiones, pero sí, pero es importante. Estamos tratando de concientizar esta mañana, ¿verdad? Nadie me quiere, nadie me ama, no me llaman al apunte. No es que tienes un perfil bajo, sino que tienes una falta de estima, que es otra cosa. ¿Cuánto tienen falta de autoestima? Otro, levanten la mano. No lo voy a alcanzar. No tengo esto, no tengo aquello, no tengo ni dones ni ministerio. Intento cantar desafino. Bueno, ora al Señor. Soy un rayado, soy una rayada. ¿Cuántos rayados vemos en este lugar? Levanten la mano, acá todos. Los que no levantan la mano son unos tremendos mentirosos. Aquí levantan la manito acá, así, mandan la manito. La ponen en la espalda, ¿vio? No, pregunté eso de rayada, no dije rayada porque no existe. Ellas se van a Howard Johnson. Nosotros... ¿Eh? Lucas capítulo 6. ¿Qué tema? Voy despacito porque esto tiene que empaparnos como el rocío que cae sobre la tierra para hacerla embeber a la tierra. Capítulo 6. Verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Se da cuenta? Si nosotros seguimos metidos en la trampa de la culpa, siempre estaremos enjuiciando, estaremos juzgando, estaremos condenando, estaremos culpando. Y es lo que el diablo necesita. ¿Sabe qué necesita el diablo? Es que el tiempo pase. A nosotros se nos pasa el tiempo, se nos pasa. Y que seamos personas de tercera, de cuarta categoría, que estuvimos en la iglesia y que nunca crecimos en nada, que nunca avanzamos en nada, porque siempre estuvimos diciendo, nunca me tuvieron en cuenta, nunca me pusieron, nunca me dieron la oportunidad, que esto, que aquello, que lo otro, y con ese criterio, ni te permitas, a ver, sigo hablando soltero, ni te permitas formar una familia con ese criterio. Y los que tenemos familia, con ese criterio que acabo de mencionar, tened cuidado porque estás envenenando a los que ya están en tu casa también. Imagínense, ahora vamos a almorzar a casa, cada uno que estamos acá, y tú dices, qué linda palabra esta mañana, qué lindo, qué sé yo, y estás tan acostumbrado, juzgás uno, juzgás otro, mirá cómo lució aquel, mirá cómo lució aquella. Anoche yo, si no recuerdo mal, de las paredes estamos escuchando, y si no corregime, Ruth, algo que hablaste del... ¿De sembrar hablaste? ¿No hablaste un poquito más de chisme? Sí. Ah, ¿viste eso? Yo siempre escucho lo peor de los mensajes. O sea, es mensaje, pero
Siempre estamos sacándole al otro, ¿no? Sacamos una tajada de esto, de aquello, que lo otro, que no me gustó, esto, que no me gustó aquello. Y los pibes que están comiendo y están recibiendo toda esa negativa cosa que los está enfermando. Y usted dice, pobrecito padre, guárdalo, porque no saben los que escuchan, ¿no, querido? Que no te guarde a vos, que sabes tú lo que hablas y no tienes una sensación de saber que a tu lado está la familia que está envenenándose como vos. Envenenado estás. ¿Qué me dice? Vuelvo a preguntar, estoy muy preguntón en la mañana, en estos 6 meses, este primer semestre que acabo de culminar, ¿a cuánto se envenenó usted? Porque se envenenó aún sin darse cuenta, envenenamiento simbólico, por cierto. Esta mañana va a tener que plantearse acá y pedir perdón al Señor para que usted cambie de característica. Porque todo lo que sembramos es exactamente parecido a lo que habremos de cosechar. Igual. 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 Ahora, y para terminar, ¿cuál es el límite del perdón? ¿Cuánto tengo que perdonar? ¿Cuánto de olvidar tengo? Pastor, yo hasta aquí llego, No me pida más de esto porque me supera. Algunos usan esa palabra bastante estelar. Me veo superado. Superada. ¿Cuántos lo usan a diario? Ay, hermano querido, ¿sabe que esto me superó? Es linda la palabra, muy elegante. Estoy superada en esto, superado. ¿Y cuál es el índice para marcar lo que es superador en la vida y en cuanto a lo que Dios me muestra por la palabra? ¿Hasta dónde tengo que perdonar? Ya estoy cansado, estoy hasta el hartazgo de perdonar. Yo siempre me he comportado bien, tengan cuidado con el hecho de usar siempre el yo y el yo, que es muy ego. Entonces, si usted puede usar el yo porque nadie va a negar lo que usted está diciendo, pero si usted se presenta con una persona de ejemplo, tenga cuidado porque él le va a tomar prueba a ver cuánto de ejemplo usted es a la hora de que le pisen el callo. ¿A cuánto le gusta que le pisen el callo y levanten el pie? Vamos, ¿vio? O la mano, vio que cada vez menos manos hay acá. Acá estamos todos, estamos los simpáticos, los antipáticos, los serios, los jugados, estamos, no digo los chantas, pero estamos los gallegos, estamos los tanos, estamos los indios, estamos todos. Todas las sangres unidas acá en este lugar de 25 por... ¿Qué quiero decir? Todos con los genios distintos, con caracteres diferentes, todos pensamos en forma desigual. Todos tenemos hasta culturas distintas también, procederes diferentes, los pensamientos, sentimientos y las emociones son obviamente distintas. Sin embargo, estamos todos en este lugar. Dios está trabajando en nosotros. Y con este texto quiero terminar. El que les dije, ¿cuál era? Mateo 18. Mateo 18. Para orar en estos 15 minutos que me quedan. Verso 20. ¿Lo encontró? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro al Señor obviamente y le dijo: Señor, lea conmigo y ponga atención a esta lectura y luego practíquelo o aprenda a practicarlo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo responde, hasta 7, es decir, Pedro hasta 7 aguantaba. Yo te pregunto a vos, ¿hasta cuánto soportás vos? A ver, ¿cuántos tienen carácter podrido y levanten la mano? ¿Qué pasa? Yo le he hecho putrefacto, mucho más elegante, ¿vio? Dije, ¿podría usted levantar la mano así? Se ve que usted está convencido, ¿no? Yo digo, mirá las piezas elegantes que tiene el Señor en sus manos, ¿no?
discípulos con carácter podrido. Acá está. Bueno, Dios quiere hacer una pieza nueva entre nosotros. Entonces cuando Pedro dice, Señor, enséñanos, Pedro siempre un hombre singular. ¿Hasta cuándo, hablando del perdón, hasta cuándo yo voy a perdonar o debo perdonar? Y el mismo responde, ¿hasta 7? Porque hay gente que tiene la pregunta y la respuesta, como muchos de ustedes. Porque muchos de ustedes son los que tienen la pregunta, pero ustedes mismos tienen la respuesta. Nunca vienen a buscar una palabra en consejo ministerial y cuando después vienen las consecuencias, dice, mi maestro, anda querida. Vamos a ver, en 15 días, 6 meses. Me llama a los 6 meses. Pastor, sí. Estoy volviendo. Bueno, te espero que no sea la hora, pero bueno. Pero hay un problema, ¿cuál? Mi novia, ¿cuál es el problema? Tu novia está bien, no la por ella, no te vas a casar, sí, pero está embarazada, ¿qué hago? Y comprar pañales. ¿Qué querés que te dijera? ¿Que seas un aborto? Bueno, están acá, se me va a hacer familia, no vienen a la iglesia, siempre nos vemos. Tienen 2 o 3 chicos, una preciosa familia, un chico que queremos mucho, una parte del Señor. Pero me llamó de Bolivia. ¿Qué hago, pastor? Está embarazada mi novia. Comprar pañales cuando en la casa tiene pañales. Siempre es bueno preguntar y asumir el rol del consejo. Así que Pedro tenía la respuesta, Señor, ¿hasta 7? No, Pedro. No, Pedro. Esperá, no estoy. 21, 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Automáticamente casé la calculadora. Yo como soy un poco de número tengo que acudir a la cálculo. 70 por 7 y me dio el resultado de 490 me dio. O sea, hasta 500 veces tenés que perdonar, hermano querido. Te pregunto, ¿vos estás dispuesto? ¿Cómo no levantaban la mano hoy? Si era castor, y levantan la mano los que están dispuestos a perdonar 500 veces. Yo voy a levantar mi mano en fe por la palabra. Me cuesta, pero para ayudarme. 400. Hermano, ¿por qué comento estas cosas? No es fácil. Más de un año, toda la vida. ¿Por qué digo estas cosas? Porque quiero quedarme con el verso 19 de Isaías que hoy leíamos. Aquí vienen cosas no usadas, no las que están en la góndola, no las que están en oferta, no que están en gangas y novedades. Vienen las cosas nuevas. Y para que las nuevas vengan y se incorporen, Dios te quiere sanitar. No físico, sino espiritual. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse la mano del cielo esta mañana? Y decir por un ratito, Señor amado, límpiame. Límpiame, yo voy a perdonar a quien me ofendió, tantas cosas, voy a romper con el pasado, que tanto me cuestionó, que tanto me litigó, voy a acabar con eso, que ya no tiene sentido de seguir sosteniéndolo. ¿Para qué vas a sostener cosas que ya tienen tantos años en tu vida, aunque tengan semanas en tu vida? Ya fueron. Ahora anda por lo que Dios quiere darte y para que tú puedas ser un acreedor de semejantes promesas. Dios te quiere limpio y te quiere sano también. Amén. Póngase de pie, vengan los músicos o venga el piano. Póngase de pie.